Buenas noches, esto es Equipo de Noticias hasta las 23. No te muevas de la pantalla de A24, te vamos a contar todo lo que pasó en el día y qué va a pasar en los próximos días, porque hoy fue un día caliente vinculado con la sesión que finalmente no va a ser el día de mañana, sino el día miércoles relacionada con lo que venimos discutiendo, la ley ómnibus. Hoy hubo una reunión muy importante en este sentido de buena parte de los gobernadores de nuestro país, los que habitualmente se denominan como dialoguistas, que se sentaron con el gobierno para intentar acordar una serie de cuestiones. Te diría, las más importantes, si hay acuerdo con el tema de facultades delegadas, tema privatizaciones, Fondo de Garantía de Sustentabilidad y un tema muy importante que las provincias vienen planteando desde hace rato, que es cómo compensar lo que dejaron de recaudar de ganancias. Algunos hace un ratito mencionaban que habría tal vez un principio de acuerdo para que el 30% del impuesto país finalmente sea coparticipable y compense justamente esa cuestión. Dicen además que el gobierno querría que se apruebe todo lo que tiene que ver básicamente con las privatizaciones. Pero les decía, un día caliente porque además hubo algunas medidas de la Secretaría de Comercio y esta discusión de las provincias estuvo en el centro de la escena. Escuchen qué dijo hoy el vocero Adorni al respecto de la relación con las provincias. A tu primera pregunta, sí. La respuesta es que sí. Claramente va a haber un ajuste mayor a las provincias. Con respecto a tu segunda pregunta, dentro del paquete fiscal, por supuesto, también se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional, que por supuesto son parte de este paquete, de este capítulo económico. Así que eso es lo que hasta ahora está decidido. Bueno, la discusión, ustedes saben, el viernes pasado a las 8 de la noche el ministro Caputo sacó todo el capítulo económico que se había trabado justamente por la relación y la discusión con las provincias. Pero hoy volvemos a discutir no ya la cuestión económica que ha quedado para un poco más adelante, sino lo que quedó finalmente en la ley. Estamos hablando de unos 300 artículos. Pero a ver, Gonzalo, ayúdanos a entender qué está pasando con esta discusión a estas horas. ¿Dónde está el meollo de la cuestión? Bueno, ¿qué están discutiendo? Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Tema 1. Después de que se sacó el capítulo fiscal de la ley ómnibus, no estaba en duda su media sanción en diputados. Sí. ¿Por qué se está hablando mucho de esto en este momento? Porque hay algunos detalles del encuentro que quedaron, digamos, bajo un manto de silencio, de secretismo entre todos sus presentes, más allá del hecho del impuesto país. O sea, hay cuestiones que se negociaron para poder compensar a las provincias que todavía no se conocen. Calculo que se van a conocer en los próximos días, sobre todo después que se apruebe la ley ómnibus. Tema 2, que viene a ver con esto del impuesto país. Mañana van a empezar a reunirse equipos técnicos de cada uno de las provincias que tuvieron la reunión con sus diputados para empezar a armar la propuesta que le van a elevar al Poder Ejecutivo para coparticipar el impuesto país. Porque ¿cuál es el punto acá? ¿Esta discusión entonces está separada? ¿Sigue la cuestión económica o está sujeto a lo que se pueda aprobar el día miércoles? A ver, y acá viene un tema muy importante. ¿Hasta dónde va a confiar la oposición en el gobierno? Hoy Franco se llevó si vos querés, no quiero decir cheque en blanco, le aceptaron el compromiso. Sí. O sea, en la discusión por el impuesto país yo te puedo asegurar que en esa reunión no duró más de 45 segundos. Le plantearon lo que querían, Franco dijo, sí, muy bien, eleven una propuesta. Y vemos. Y ahí vamos a avanzar y nos vamos a poner de acuerdo. Lo que dijo el ministro de Interior, que hoy no iba a estar en la reunión, terminó yendo sobre la marcha y se quedó un tiempo puntual porque después tenía un compromiso con un medio colega. Corregime, la reunión era exclusivamente de los gobernadores. En realidad, durante todo el fin de semana se intentó que Franco se estuviera en la reunión, lo invitó al menos 3 veces el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que fue la persona que lideró todo lo que fue esta convocatoria. Hoy, a último momento, Franco dijo sí, voy.
Ahora bien, ¿por qué te insisto en esto? Y acá una de las personas que sabe, porque obviamente estoy molestando a medio mundo, de los que estuvieron adentro, gobernadores, diputados, lo estoy volviendo loco. Me consta. Y sí, porque es así como uno se entera de las cosas, que ya básicamente les digo, Sí. hay algo que no me quieren contar, que nos vamos a enterar de Claro, sorpresa, ya ¿no? sabés. Y me ponen ja, sí. Está bien, ¿por qué te digo esto? Porque hay una cuestión clave donde va a tener mucho que ver cómo se arma la ingeniería sobre el impuesto país, es que va a una parte muy sensible lo que se recauda ahí. Claro. Se va ANSES y PAMI, hay que recordar que el ANSES y impuesto, es decir, lo que acordaron básicamente digamos, para contarlo muy simple, es que se va a coparticipar el 30% del impuesto país y el 70% se lo queda la nación. Yo creo que algo tuvo que ver que haya estado Yarlora, el gobernador de Córdoba, para hacer, ¿no?, como el Fernet 70-30. Pero ahora, ¿a quién perjudicarían? Iba a usar otro término. Es que, no sé, es que el punto es el siguiente, y acá viene la cuestión. A ver. El impuesto país va mayoritariamente a financiar programas de asistencia social. Lo dijiste muy bien. Jubilados PAMI y y ANSES. ANSES. Perfecto. ¿Cómo haces para sacar fondos de ahí para llevar a otro destino? En un momento de crisis y en un momento en el que justamente son las áreas que el gobierno dijo que no iba a recortar. Ahí es donde está el meollo del asunto. Eso es lo que se está discutiendo. Se va a empezar a discutir, mejor dicho, la letra muy finita. Sí. No, hacía un cálculo sencillo, porque en realidad, respecto al impuesto país, se ve beneficiado, si querés, en términos de ingreso, por la devaluación. Entonces estaba haciendo el cálculo. Claro, una cosa que digamos, un impuesto país de 100 se debe haber ido a 220, supongamos, ¿no? Si hago el cálculo del 30% que pierden, de todas formas estaría en 160, es decir, pasó de 100 a 160, pasaría de 100 a 160. De todas formas, el PAMI y el ANSES tendrían un beneficio. Están discutiendo el excedente que generó la devaluación, básicamente. Claro, pero insisto, ¿en cuántos tributos va a poder el gobierno subir la recaudación? Me explico, ahí también está la cuestión. Tenemos que ver, también ahí le pasé al grupo de producción la foto, para que tengamos para ilustrar que ya hay una foto oficial. Ahí está, hay una foto oficial de lo que fue el encuentro del CFI, exactamente, y que tiene el tercer dato, que en la Casa Rosada fueron bastante rápidos en notarlo, que es que se están armando diques de contención contra la Casa Rosada que unen a gobernadores que no piensan para nada igual que otros. Por ejemplo, acá tenemos la foto oficial, donde puede ver que están todos los gobernadores, también hay diputados, está Rodrigo de Loredo, está Damián Arabia, está Soledad Carrizo, para nombrar algunos diputados, ¿no? Después tenés, obviamente, lo vemos a Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba. Están los gobernadores de Juntos está por el Ricardo Cambio. López Murphy, sí, y los de más? Hacemos Cambio Federal. Y hacemos... Está López Murphy, está también. Nicolás Mazot, ahí lo podemos ver al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, después está Jorge Macri, jefe de gobierno, Leandro Esdero, Miguel Ángel Pichetto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, el gobernador de San Juan, Marcelo Rego, también está Claudio Poggi, el mandatario provincial de San Luis, y, como te decía, la persona que se encargó de la organización, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Mirá. Ahora, estos diques ya es la segunda muestra que vemos de esto. La primera fue cuando hace 2 semanas se reunieron en este mismo lugar, en el CFI, los gobernadores que están dentro de lo que se llama los FEPI, que son los estados productores de hidrocarburos. Que anticipaste vos acá. Claro, en donde en ese mismo encuentro tuviste a un representante de la provincia de Formosa con Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, que no estuvo acá en esta reunión porque está de viaje, está volviendo de la gira internacional que tuvo en Madrid por temas para mejorar el turismo en la provincia de Mendoza. Entonces, Cornejo, que escribió un libro criticando a Infran y a la forma de gobernar de Infran, tuvo una reunión en conjunto con él. ¿Me entendés lo que está haciendo? Estos diques que está conformando Milei en la Casa Rosada, sobre todo el ministro del Interior, no son sonsos. Dijeron, esto hay que frenarlo porque puede ser un problema. Es un montón, dirían los pibes. Y después te voy a contar cuál es el botón rojo. ¡Apa! Quiero saber. Reunión. Pero bueno, esta reunión fue en el CFI y estamos trabajando con Gonzalo Sorbo justamente en la puerta del CFI. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué novedades tenés
casi a las 21:15 de la noche. Hernán, buenas noches a todos en el piso. La primera novedad que tenemos hasta el momento es que ya no queda nadie, es decir, que la reunión, como recién contaba Gonzalo Prado, está confirmada que se terminó, se fueron los gobernadores, los diputados y las diferentes referentes que estuvieron hoy en este lugar. Ahora, ¿qué fue lo que pasó y las presencias que estuvieron que tal vez no se contaba con ellas? Una, y seguramente también lo decían, era Francos, que supuestamente no iba a venir y terminó llegando. Después se fue mucho más rápido que otras personas. Pero Hernán, tengo otro dato importante, otra información que suma a lo que fue esta reunión y a lo que hablaban recién. Nuestra oposición con gobernadores, escuchemos esto, nuestra posición como gobernadores es de acompañar para sesionar y tratar esta semana en el gobierno, en el Congreso, el proyecto oficial del gobierno nacional. Aquí me escuchan también los vecinos atentamente porque había muchas personas esperando qué era lo que sucedía aquí en este lugar. Ahora, ahí pasa el camión, ahora sí. Ahora, lo que te decía recién, los gobernadores van a acompañar para sesionar, es decir, que estamos hablando de que va a haber una media sanción en diputados esta semana. 37 diputados nacionales están dispuestos a acompañar porque se entiende que hay que darle herramientas rápidas al gobierno nacional. Es fundamental lo que hablaban recién, lo que contaba Gonza Prado, y es una información que dice que hay acompañamiento. Es una información muy importante, Gonzalo. Nos estás confirmando que el día miércoles no solo habría sesión, sino que además habría acompañamiento de buena parte de los diputados y diputadas que reportan a los gobernadores que se reunieron el día de la fecha. Ahora, tengo que preguntarte inevitablemente, ¿y qué acordaron? Digo, ¿qué van a acompañar el miércoles? Porque acompañan, perfecto. ¿Y qué van a acompañar? ¿Se sabe algo o todavía no sabemos nada de eso? Hay dos temas que hay que separarlos. Uno que es la deuda de la Nación por la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires. Ese es un tema que queda fuera de lo que se va a debatir. Pero lo que dicen es que están de acuerdo con la quita del paquete fiscal que declaró y que anunció el viernes el ministro de Economía y que por eso van a acompañar en 2 días lo que sería el proyecto oficial del Gobierno Nacional. Sí, hay que separar Ciudad de Buenos Aires y gobernadores, que eso es fundamental. Gonzalo, muchísimas gracias. Estamos en contacto porque este es el tema del día, así que en cualquier momento te pedimos que amplíes la información. Gracias. A ustedes. Y tenemos información de último momento de la mano de Gonzalo Prado. ¿Qué pasó ahora, Gonzalo? Bueno, en la reunión que mantuvieron los gobernadores con el ministro de Interior, Guillermo Franco, se empezó a hablar de algo que habíamos anticipado el viernes en este mismo programa. La posibilidad de que se suscriba un nuevo pacto fiscal entre el Estado Nacional y las provincias. Como consecuencia de el ministro de Economía retiró el paquete económico, mejor dicho, el paquete fiscal de la discusión parlamentaria. La clave es conseguir que el Estado Nacional tenga un mayor nivel de recaudación, pero que eso no impacte en la parte productiva de las provincias. Todas estas cuestiones van a ser parte de las próximas negociaciones, de las próximas ruedas de consultas. Y mucho va a depender cómo siga lo que tiene que ver con el impuesto país y con algo que vuelve a estar sobre la mesa, hay que ver en qué momento, que es la reversión de ganancias. Ahora, Gonzalo, si no me equivoco, el último pacto fiscal fue en la época de Macri, debe haber sido 2017. 2017 se avanzó, se avanzó con el pacto fiscal. Ahora, sí. En aquel momento, entre otras cosas, topeaba, es más, reducía... Ingresos brutos. Ingresos brutos. Sí. ¿Hay algún indicio en ese sentido? Porque eso va a contramano de lo que plantean los gobernadores, básicamente, que están discutiendo la plata de sus provincias. Por eso te digo que tiene que haber una cuestión de una negociación con equipos técnicos. ¿Por qué? En la Casa Rosada, cualquier baja de estos tributos, sobre todo ingresos brutos, le sirve para la cuestión discursiva. A los gobernadores, si bien le complica a las provincias más productivas, que son las que más recaudan por ese tributo, la provincia de Buenos Aires, la ciudad,
Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, tienen que ver un mecanismo de compensación. Todo esto va por esa negociación, por eso hay que ver cómo se termina la letra chica del impuesto país. Pero, como anticipamos el viernes, hay una idea muy verde, pero que está avanzando y hoy fue ratificada, de avanzar con un nuevo pacto fiscal que sustituya el que se sancionó en 2019 y tuvo al menos una modificación antes de quedar obsoleto, y avanzar en una idea similar. Novedades en el caso de Uma, ¿se acuerdan? Esta chiquita de 9 años que fue asesinada con un tiro básicamente en la cabeza cuando quisieron robarle el auto a sus padres. Las novedades, el último momento con Carlos Estrione. Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué sabemos a estas horas? Lo habíamos adelantado. ¿Recordás que cuando hablábamos que la justicia buscaba un quinto sospechoso? ¿Qué decíamos desde aquí? Hay que ver, decíamos. Atención, porque no es que hay un quinto sospechoso, hay un cuarto sospechoso. Y en realidad el primero nada tiene que ver con el hecho. ¿Te acordás que lo decíamos? Sí. Se confirmó. El fiscal de la causa le pide al juzgado de garantías que libere a Patricio Valentín García, el primer detenido por el crimen de Uma, que rápidamente lo detuvieron en la misma zona de Villafiorito, el mismo día que la ultiman a Uma. La policía, por un dato que tenía, obviamente da intervención a la justicia, va hasta la casa de este joven, lo detiene en el conocimiento de que era el menor de la banda. Desde aquí mismo decíamos, atención que no había un quinto sospechoso. Eran 4. Veíamos 4 en las imágenes. Veíamos siempre 4 y el primero no tenía nada que ver. Se acaba de confirmar porque el doctor Rossi, fiscal que interviene en la causa, le pide al juzgado de garantías, UFI número 18. Solicito al juez de garantía la libertad de Patricio García, atento que en función de la prueba recabada hasta ahora, no resulta posible sostener su detención. Así que el primero de los detenidos en momentos va a recuperar su libertad. Carlos, interpreto que, a ver, cuando nosotros veíamos las imágenes veíamos 4 personas caminando, ¿no? 2 en cada vereda, Sí. Con lo cual suponemos que esos son los 4 incluyendo el último. Exacto. Y no incluyendo el primero. Y no incluyendo al primero. Es Ahora, tal cual lo que acabas de decir. Ayer, cuando le preguntábamos al ministro de Seguridad de la provincia, él nos decía, bueno, pero pará, porque son en realidad una banda de 10 y probablemente este sea parte de la banda. ¿Cómo se aborda este caso en particular? Si es que esta persona era parte de la banda y el resto de la banda, ¿qué responsabilidad le cabe? Todo eso lo va a tener que determinar la justicia porque, ¿te acordás que se habla? De un robo de autos para vender las autopartes, de un robo de auto de alta gama para venderlo en el Paraguay. Se cree que el camino que estaban haciendo para escapar hacia el Chaco desde San Pedro era digitado también por alguien de una banda más grande. El propio ministro de Seguridad aquí nos dijo que eran 10. El tema acá, Martín, que hay que poder poner a cada uno de estos delincuentes en el lugar de estos 4 que estamos viendo. ¿Forman Claro. parte de una banda? Hay una investigación por encubrimiento, por lo que quieras, va a seguir. Pero lo más importante es que los 4 asesinos de chicos que estamos viendo ahora en pantallas, ahora sí se encuentran detenidos. No eran 5 los que habían salido a matar, eran 4. Uno que nada tiene que ver, que forma parte de una asociación delictiva, pero que en este caso nada tiene que ver con el asesinato de Uma, va a ser puesto en libertad en cualquier momento. Y continúan detenidos y siguen sin declarar Emiliano Pelusa Rojas, de 20 años. Miguel Pastor Patoto Romero Molinas, de 20. Su hermano de 17 años, recuerdan estos 2 últimos, los detuvieron Claro. en Marcos Paz. Al primero en San Pedro y al último en también la zona de Ariel Acuña Vega, de 21 años, lo detuvieron por Alejandro Korn. Los 4 detenidos, los 4 se negaron a declarar. Bien, inminente entonces liberación de este detenido, que había sido el primero de los detenidos. ¿Cuánto tiempo puede tardar desde que el fiscal pide la liberación hasta que finalmente lo liberen? Es rapidísimo, es un trámite administrativo. Claro, en el día. En el día, donde pide la... Por supuesto que es el juzgado de garantías el que tiene que responder. Claro. El fiscal que lleva adelante la investigación en la provincia de Buenos Aires es así. El fiscal lleva adelante la investigación, dispone el juzgado de garantías.
El fiscal, que es el que acusa, está diciendo que este hombre no tiene nada que ver, que hay material fílmico y testimonial que lo ponen en otro lugar ese fatídico lunes a la mañana. Claro. Así que donde el juzgado de garantías firme el pedido de liberación, en el momento lo libera. Carlos, la última. ¿Se pudo identificar de los 4, ahora sí, de los 4 que quedaron, quién fue el que gatilló, por ejemplo, y qué rol tuvo cada uno? Sí, está todo armado. Estoy hablando con gente que está vinculada a la investigación, no de la fiscalía, con gente de la investigación, y dicen que el fiscal tiene hecho el croquis de qué lugar ocupó cada uno de estos 4. No eran 2, ¿te acuerdas que hablábamos? Eran 2, uno que dispara, el otro que... ¿cuántos? Estaban los 4 arriba del auto, los 4 estaban armados y tiene casi comprobado cuál fue el delincuente que termina ultimando a UMA de esos 2 disparos fatales. Se sabe quién es. Nosotros lo mostramos varias veces. ¿Recordás el de la campera con las tiras blancas en la manga? Él sería. Ese es el que dispara y que la termina matando a UMA. Y el de blanco, el de campera blanca, que es uno de los detenidos en la zona de San Pedro, es quien amenaza a la madre abajo del auto. Pero cada uno de estos sujetos que ultimaron a UMA ya están identificados, se sabe qué rol tuvo cada uno, le queda ahora a la justicia, otra vez, le queda a la justicia ahora darle la respuesta a la sociedad. Gracias, Carlos. ¿Cómo no? Excelente. Recién mencionaba Martín, lo perdimos a Martín Angulo en una curva. Sí. ¿Es verdad? Se fue Nos de vacaciones, encargamos- pero yo necesito Se que... supo. Yo necesito que vuelva porque tiene algo... ¿No vuelve más? No, No, perdón. Tiene algo de mucho valor para mí, Ah, que es ¿verdad? mi conservadora de cerveza. Sí, que ayer Yo- estaban discutiendo si se la llevaba o no. Fui El, testigo claro, de eso. el viernes, ¿verdad? No, yo le dije que se la prestaba, ningún problema, pero que no venga ni con un rayón y que la cuide más que a sus hijas. Quédate tranquilo que yo voy a hacer todo lo posible para que Martín no vuelva más a este programa. Es que no vuelva, pero Y que la se conservadora quede, llegue, y no se tengo quede ningún con la- problema. Dios. Bueno, le mandamos un Sí, abrazo claro. grande Claro, a sí, se Martín. merece disfruta. vacaciones. Aparte fue su cumpleaños. Pasala lindo. Fue su cumpleaños. Creo que fue Sí, su no dijo cumpleaños nada, también. pero bueno. nada. Y no, porque si no le íbamos a contar ¿Seguimos los con el años, programa? ¿viste? Sí, Seguimos sí, hablando. obvio. No, bueno. Bueno, volvemos a la seriedad de la agenda del día. Nos acompaña esta noche Juan Grabois. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Acá, ¿cómo se puede? Bueno, Juan, a ver, arrancábamos el programa hablando de la agenda intensa que ha habido en el día de hoy, que viene teniendo la política argentina en el último tiempo y que sobre todo se va a ver reflejado probablemente en la discusión del día miércoles en la Cámara de Diputados. La primera pregunta, ¿cómo ves? 2 cuestiones. ¿Cómo lo que ha quedado de la ley ómnibus, la concesión, si querés, no sé si ese es el término que vos usarías, por parte del gobierno en la cuestión económica, pero además lo que quedó? ¿Qué interpretación haces y cómo lo ves? Yo creo que hay un programa de destrucción del Estado Social de Derecho en la Argentina. Del Estado de Derecho porque la división de poderes, que no es que funcionaba perfectamente antes, pero como parece ser una lógica en el gobierno de Milei, todo lo que andaba mal hay que destruirlo, no arreglarlo, con una cantidad de medidas económicas que van contra los derechos de la gente común, no contra los derechos de la casta. Es decir, yo veo a la clase política, a la clase dirigente, lo más campante, ninguno ha perdido privilegio alguno, y veo que hay un paquete de 4 medidas, hay que verlas en su conjunto. Primero, que nos clavaron una devaluación del 118%, duplicando la ya triste tasa de inflación que venía del gobierno anterior. Es decir, no solamente no frenaron la inflación, sino que la duplicaron. Y lo muestran como un logro haber duplicado la inflación, una cosa extraordinaria. Esta primera medida es tal vez la más grave y queda en esta cortina de humo del cambio de figuritas de la negociación de la ley, queda como si fuera una cosa, un fenómeno natural. Bueno, lo que han hecho es licuarte tus ahorros y robarte alrededor del 20% de tu salario. Y sobre todo a las personas que están en la informalidad o que son cuentapropistas, pequeños comerciantes, etcétera, que no se va indexando su ingreso en relación a la inflación porque hay una paritaria o porque hay un aumento. Entonces acá primero hay una confiscación de la propiedad privada de la gran masa del pueblo argentino, del 80% de los argentinos que viven de su salario o de sus ingresos en la economía informal o en el trabajo en las cooperativas o en los pequeños comercios, en las pymes. De las jubilaciones y de los ahorros que estaban en plazos fijos y que ahora los plazos fijos
pierden contra la inflación, porque han bajado la tasa de interés en términos relativos. Entonces acá hay una licuación del valor de tus ingresos. La segunda medida es el decreto de necesidad de urgencia, que parece que no se habla más. Es decir, bueno, la ley dice con claridad, después de la bicameral se tiene que tratar en el Congreso, pero no se ha tratado en el Congreso. Entonces hay un decreto de necesidad de urgencia absolutamente inconstitucional que está vigente y que, bueno, de a pedacitos algún juez metió una cautelar, hoy salió frenar esta locura de la eliminación de la ley de dominio nacional sobre la tierra, que permitía que vengan capitales chinos, rusos, norteamericanos, no importa de dónde, a comprarse media Patagonia o el norte argentino. Está suspendida la reforma en perjuicio de los trabajadores, pero quedan una cantidad de elementos muy importantes que fueron definiciones que no son ni necesarias ni urgentes, porque la urgencia y la necesidad de nuestro pueblo es comer, es educarse, es tener la seguridad que le prometieron y está cada vez peor, es que estos jueces sinvergüenzas que no hacen su trabajo lo hagan, que podamos vivir con tranquilidad, y lo que vemos es una especie de montaña rusa, pero que va para abajo, ¿no? Que va para abajo. La ley, particularmente, que es lo que vos me preguntabas, que es el tercer elemento, estaba planteada como una especie de mamushka, como una muñeca rusa, ¿viste? Que tienen una, arriba tienen otra, arriba tienen otra, y fueron haciendo concesiones, entre comillas, para quedarse con lo más importante, que son las facultades delegadas, que es la suma del poder público por parte del presidente para poder hacer después por decreto todo lo que no hace por ley. Hoy vi un video tuyo muy crítico respecto de las facultades delegadas. Aprovecho y te pregunto, en realidad vos tenés el artículo de facultades delegadas y después tenés el artículo de las bases de las facultades delegadas. Sí, es tremendo el artículo de las bases de las facultades delegadas. Si vos lees las bases de las facultades delegadas, prácticamente se le delegan facultades para realizar un programa que es calcado del consenso de Washington. Calcado del consenso de Washington, que es una cosa que fracasó en todo el mundo, principalmente que se critica en los Estados Unidos, que viene a ser el país modelo de la libertad económica, donde el Estado efectivamente interviene, donde la alícuota de impuestos para los tramos más altos de ingresos es del 37%. Las bases no le permiten la discusión impositiva. No, pero no es un problema meramente impositivo, porque después hay medidas arancelarias, hay medidas vinculadas a las retenciones, etcétera, que se realizan por decreto. Hoy sacaron una resolución de la Secretaría de Comercio que modifica y desregula muchísimas empresas. Entonces, estás planteando una cosa importante. Vos decís que la delegación de facultades le va a permitir al presidente Milei modificar las retenciones porque la Constitución no se lo permite. No, ya lo hace. Ya lo hace. Las modificaciones se modifican por resolución. Sí, eso no es una cosa nueva igual. Tiene un límite. Sí, porque había pasado en su momento, ¿te acordás con el aceite de soja? No, pero a ver. Las retenciones, la alícuota de las retenciones no necesita una ley. Eso no es algo que cambia. Eso pasaba antes, después, etcétera. No es un problema de la ley. La ley, por ejemplo, la norma previa, que era del 2020, de Alberto Fernández, topeaba alícuotas máximas. Debajo de eso, bueno, pero hay topes, pero por eso el se puede subir y bajar. puede actuar. Pero debajo de eso. Sí, claro. Creo que es 33 el tope. Lo puede subir y... No puede subir a 15, pero yo 15 no estoy planteando un tema de suba de retenciones a los sectores agroexportadores que acaban de ganar muchísimo dinero con la devaluación. Y muchísimo dinero con la devaluación. O sea, el problema no es ese. El problema es la eliminación de los derechos laborales, la destrucción del poder adquisitivo de los jubilados, la destrucción de cualquier perspectiva. Fíjate qué cosa perversa que han hecho. Hay una política pública de Estado, que es una ley que se votó en la época de Macri, la firmó Negri, Carrió y Massot, es decir, no es Fidel Castro, el Che Guevara y Hugo Chávez, que es la Ley de Integración Sociourbana de los Barrios Populares. Una ley que se votó por unanimidad para mejorar las barriadas, que eso impacta favorablemente en la seguridad, está demostrado, evita tomas de tierra, mejora las situaciones de hacinamiento crítico. Bueno, han decidido eliminar ese financiamiento para usarlo como moneda de cambio con los gobernadores en la politiquería de la tranza que se supone que Milei no iba a reproducir. Acá lo que vemos es retrocede, avanza, negocia, tranza, política clásica de pasillo, política clásica. Bueno, cuando él dice que los diputados están buscando coimas, la verdad que ahora que se la quieren votar, me da dudas si no habrá habido algo de eso, ¿no? Porque hace un par de semanas estaban muy críticos. ¿Cómo viste lo de Jaldo? No, me parece una cosa bochornosa. Lo que
Lo de Haldo es un contrato de compraventa. Contrato de compraventa. O sea, es una... Porque no hablo de traición, porque es otra cosa, es una estafa directamente. Es decir, nadie hace eso gratis. Nadie hace eso gratis. Entonces, a mí me parece que estamos repitiendo con los mismos personajes. Sturzenegger, Bullrich, el 2001. La Banelco, de la flexibilización. ¿Te acordás de Flamarique que decía, yo tengo la Banelco para comprar los votos? Bueno, Milei lo invirtió. Dijo, ellos están esperando la Banelco. Bueno, evidentemente algo parecido a la Banelco debe haber aparecido. Porque rápidamente se han puesto de acuerdo. Y te vuelvo a este ejemplo de los fondos para integración urbana porque tiene mucho que ver con problemas dramáticos que pasan en el país, como las tomas de tierra, que son las situaciones de mayor brutalización de la gente y por la que se ha trabajado tanto, logrando esta ley por unanimidad en el Congreso. Yo soy abogado junto Del caso Matanza. Del caso Matanza, que fue en el marco de un conflicto de tierras, una masacre de los narcos. Un ataque de narcos contra población civil desarmada en una Argentina que se va disolviendo socialmente a partir de la falta de una red de protección social, a partir que la última trinchera contra la miseria que eran los comedores comunitarios están totalmente desabastecidos. Y eso que aún no se sintió el impacto total de la inflación, porque el pass-through, que es el traslado del 118% de devaluación a precios, se va a terminar de sentir en marzo. A lo cual hay que agregarle que se liberalizaron las cuotas de medicina prepaga, de la escuela privada, todo lo que la clase media son signos identitarios y por los que se esfuerza para poder pagarlo, y la verdad que le va a costar mucho pagarlo cuando llegue marzo. Entonces, hay una estafa contra la... Caputo hay que tirarlo al riachuelo. ¿No hay un error de cómo está planteando cierto sector del peronismo, el que no está justamente viendo todo lo que tiene que ver con la ley ómnibus ni negociando esas cosas, de cómo posicionarse frente al gobierno? Yo no voy a ser sommelier de declaraciones. No, te estoy preguntando en la estrategia, ¿no? Ni además me voy a guiar por la imagen que le crean a la gente, porque a mí me burlaban, decían, tenés más planes que votos. Yo planes no tuve nunca, primero. Y saqué 1,5 millones de votos haciendo una campaña con menos de $15.000 de presupuesto. Entonces, a Baradel lo votaron el 60 y pico % de los docentes, o el 70 o el 80, no me acuerdo cuánto. 70, mamá. Él representa a un sector que está absolutamente castigado y al tipo lo estigmatizan ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿A quién le robó Baradel? ¿A quién mató Baradel? ¿Por defender? No sepa nadie. Bueno, pero vos ves que, vamos de vuelta. ¿Y por qué va esta cuestión? Lo mismo que decíamos de la CGT, no hiciste un paro durante 4 años, no hiciste un paro durante 2 años del macrismo, que pasó igual, haces un paro en 40 días, se lo critican a Baradel por haber sido muy permisivo los últimos 4 años y haber sido muy crítico de Scioli y de Vidal. Eso es una crítica que creo que es legítima. La verdad que creo que el salario docente durante los 4 años mantuvo su poder adquisitivo, no lo tengo en lo finito. O sea que hubo una política salarial para los docentes durante el gobierno anterior que ganan pésimamente, que es otro tema que no se habla, ¿no? Porque Baradel es el malo de la película, pero eso es una cortina de humo para no decir que las escuelas están absolutamente destruidas y que los docentes no ganan un mango. Pero es cierto que faltó tesón en los representantes de organizaciones sociales y sindicales. Yo en ese momento no presidía un partido político como ahora, era parte de una organización social. En nuestro caso, peleamos mucho, criticamos mucho, impulsamos medidas de inversión en los barrios populares, el salario básico universal, que te pueden gustar o no, pero eran medidas para recomponer los ingresos de los más pobres. Pero igual te lo tomo a eso. Es decir, como votante de la coalición, como alguien que llamó a votar a la coalición Frente de Todos, asumo que el gobierno anterior fue un gobierno frustrado, malo, que no funcionó, que no trajo los resultados que dijo que iba a traer. Y no va a ser la primera vez en la historia que sobre la base de un fracaso de un gobierno moderado, porque nadie puede decir que el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno tiránico, despótico, que quiso asumir la suma del poder, digamos, fue hasta permisivo con esta casta judicial, que es la que
mete presos inocentes y libera asesinos, ¿no? Hasta permisivo, diría. Ese gobierno moderado que fracasó se usa muchas veces de excusa, ese fracaso, para hacer algo peor. Entonces, mi planteo acá no es que de un lado están los buenos y del otro lado están los malos. No. Yo digo, y lo digo autocríticamente, porque con mucha menor responsabilidad que un presidente, que un ministro, que un secretario de Estado, yo formé parte de la coalición y aún formo parte como presidente de un partido de Unión por la Patria. Es decir, me hago cargo de la parte que me toca. Ahora, eso no quiere decir que esto no sea mucho peor. Y que sea mucho peor lo vas a ver reflejado en el bolsillo, en la cuota del cole, en el seguro del auto, en la nafta cuando la vas a cargar y en que tu vida va a empeorar, digamos. Claro. Tu vida cotidiana va a empeorar. Juan, en el día de hoy se confirmó que finalmente el Papa lo recibe a Milei. Era una reunión que desde hace rato, hace como un mes, el propio Milei había dicho, me reúno con el Papa, nunca se confirmaba. No te voy a pedir que seas exégeta ni del Papa, ni que nos cueste cómo imaginás la reunión, pero sí que ayudarnos a entender qué lectura hay que hacer de eso, del Papa recibiendo a Milei, y sí, tal vez imaginar qué podría haber en ese cruce, en ese diálogo, habida cuenta de todo lo que ha dicho el propio Milei del Papa en campaña, que ha sido el Papa muy indulgente y todo lo que quieras, pero digo, ha sido muy duro. Bueno, vos sabés que yo mucho con el tema Papa no me meto porque tengo una relación de muchos años, porque además soy miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede y trato de ser cuidadoso con eso y no mezclar eso con la política local. Lo que te puedo decir es que creo que ha recibido a todos los presidentes que le pidieron audiencia, es su forma de proceder, y sobre los insultos, cualquier cristiano tiene que perdonar. Digamos, ¿no? Es un mandato que tenemos los cristianos, tenemos que saber perdonar. Otra mejilla. Y desde luego, y también poder dialogar con el que piensa distinto, digamos, ¿no? Eso es un tema básico, eso no quiere decir que tenga más o menos afinidad con tal o con cual. Se ha hecho mucha mitología sobre las afinidades políticas del Papa Francisco, hubo mucho radio pasillo sobre interpretación para un lado, para el otro, antes de que sea Papa, después de que sea Papa, y yo ahí uso eso que debería ser lo que hacen los jueces, que es hablar por sus sentencias. El Papa habla por sus homilías, por sus encíclicas, y ahí es donde está el corazón de su pensamiento social, que es profundamente humanista y que tiene en la justicia social y en el cuidado del ambiente los pilares centrales de su magisterio, y es lo que nosotros tratamos de practicar con todos nuestros defectos. Pero a diferencia de otros procesos electorales, en esta ocasión, el sumo pontífice tuvo una declaración que, si vos la leías, se interpretaba que iba dirigida a Javier Milei en la entrevista que le dio a la agencia de noticias Telam, donde dijo que no hay que dejarse guiar por líderes mesiánicos, y no recuerdo qué más decía esa frase puntual. Coincidía mucho con la fecha de la elección. Bueno, si vos pensás que Milei es un líder mesiánico, es tu interpretación. Yo no lo pienso, pero cuando vos veías que de un lado tenías a Unión por la Patria, que tenías una estructura política, Juntos por el Cambio, que tenías una estructura política, y La Libertad Avanza, que era la imagen de Milei y todos detrás de él, te daba la sensación de que se refería por eso a un liderazgo mesiánico. A ver, la cuestión... Por eso te pregunto cómo era tu interpretación. No, mi interpretación es que cada uno le pone el nombre propio al concepto, y le pone el nombre propio que quiere, digamos. Podría decir que Patricia Bullrich es un liderazgo mesiánico, o que Juan Grabois es un liderazgo mesiánico. A ver, liderazgo mesiánico es alguien que se cree un salvador, ¿no? Si vos pensás que Milei se cree un salvador, bueno, le podés poner ese mote, digamos, ¿no? Yo no sé qué piensa el Papa sobre Milei. Lo que sí sé es que en el mundo están apareciendo en todos lados estos liderazgos mesiánicos. Están apareciendo liderazgos mesiánicos que tienen una especie de ciencia infusa que les da una verdad revelada de cómo se resuelven las cosas que nunca se resolvieron porque se lo dijeron la fuerza del cielo. Eso es lo que veo yo. Eso aparece no en la Argentina, en todo el mundo. Claro. En todo el mundo se dan procesos de deshumanización. Pasa en la Argentina, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, donde hace 3 o 4 años hubo una toma del Congreso. ¿Viste el discurso de Milei en Davos? Lo vi, el discurso de Milei en Davos. Me parece que es una especie de llamado a la guerra de clases o a la lucha de clases, pero en sentido inverso, ¿no? O sea, los marxistas, que él
en el concepto de colectivista, viste que pone a todo el mundo. Sí. De nazi a social cristiano. Una cosa estrafalaria, porque somos todos del bando del mal, los que tenemos alguna idea de que la justicia social no es una aberración. O sea, están ellos, en su idea, y todo lo demás somos malos. Somos colectivistas malos que estamos en contra de la libertad. Bueno. Pero él lo plantea de un modo, cuando él interpela a los empresarios y los asusan para que no se dejen amedrentar ni por los impuestos, ni por esto, ni por lo otro, a una guerra de clases. Y yo no estoy de acuerdo con ninguna guerra de clases. Mucho menos cuando esa guerra de clases se plantea desde los más poderosos hacia los más débiles. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. En una reunión que hubo de Unión por la Patria, a mí me llamaba la atención porque, bueno, no solo en las mesas familiares, en muchos lugares, la gente un poco que se lo tomaba a la chacota, el discurso en Davos. Yo no me lo tomo en chiste. Para mí es muy serio que alguien plantee que un socialdemócrata, un social cristiano, un humanista con valores elementales de justicia social, somos lo mismo que un nazi y un fascista. Yo no me tomo en chiste una visión del mundo donde la dignidad heroica se le atribuye exclusivamente al empresario, donde el solo hecho de ser millonario y generar empleos te convierte en un benefactor social. Bueno, te da la razón en todo. Y además una interpretación que yo lo veía en un tuit de Marcos Galperin, en que en Estados Unidos se crearon 5 millones de empleos después de la pandemia, además de los que ya había. Y uno ve Estados Unidos, ¿no? Y no tiene, es colectivismo lo que pasa en Estados Unidos según ellos. Pero Estados Unidos tiene déficit fiscal hace 20 años. Si el déficit fiscal es la madre de todos los problemas... ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Lo Bueno, tiene Brasil, que no emite dólares, que es un poco no, más. y Ecuador, que está ensangrentado por el narcotráfico y absolutamente empobrecido, prácticamente no tiene déficit, está dolarizado y los números macro, igual que en Perú, no hay inflación, parece que anda todo bárbaro. Entonces, esas frasecitas armadas de que resolvemos el déficit y resolvemos todo son mentiras, pero además después vos ves, niegan el cambio climático. Milei niega el cambio climático en Davos. Estados Unidos hace un paquete de 430.000 millones de dólares de estímulo, inversión pública, guita del Estado, a las energías limpias. Pero no existe el cambio climático. Estados Unidos, el Estado federal, le mete una demanda a Amazon por prácticas monopólicas. Pero no existen los monopolios. Estados Unidos tiene una política proteccionista en lo arancelario tremenda. Pero acá si vos ponés un arancel para proteger la industria nacional, sos un colectivista nazifascista comunista. Bueno, entonces, a ver, no están haciendo lo que hacen las potencias, están haciendo lo que hacen los países bananeros, que es abrir indiscriminadamente las importaciones, que pueda venir cualquier producto taiwanés, chino, de donde sea, sin proteger la industria nacional, lo cual es un disparate, no sé si ningún país poderoso hace eso. Están abriendo una de las facultades delegadas, insólito, que el presidente puede elegir cuándo entran tropas extranjeras al país. Claro. Insólito. Entonces, son todas cosas que nos degradan como país, ¿no? No nos dan más libertad, no nos ponen en el mismo nivel que Noruega, Finlandia, Suecia, Estados Unidos, nos ponen en un nivel de Ecuador. Nos ponen en el nivel de las economías dolarizadas de Ecuador y Venezuela. Esas son las economías dolarizadas de acá. Entonces, con un discurso liberal en lo económico, conservador en lo cultural, lo que están terminando haciendo es una cosa caótica que va a terminar muy mal. Va a terminar muy mal socialmente. Claro. La gente va a sufrir mucho. Juan, el 24 de enero una movilización realmente muy significativa. Se me disparan varias cosas para preguntarte, pero quiero mencionar dos básicamente. La primera es, el gobierno claramente ninguneó la movilización, dijo había 40.000 personas y demás. Quiero preguntarte sobre eso, pero además quiero preguntarte como dirigente de Unión por la Patria, ¿cuál es la lectura post-24? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que se logró ese día? ¿Qué es lo que queda pendiente? Bueno, desde luego fue una movilización extraordinariamente, primero muy pacífica, que es algo que hay que recalcar, es decir, no voló una amiguita de pan. Segundo, muy masiva. Tercero, con mucho entusiasmo de la gente por pelear por sus derechos. Eso es lo que yo vi. Pero también, como digo eso, digo,
todavía los efectos de las medidas económicas de Milei no se sienten del todo. Yo creo que en marzo, cuando empiecen las clases, ahí lo va a sufrir desde el de clase media a penitas para arriba hasta el más pobre de los pobres, lo va a sentir fuerte. Creo que la oposición política, particularmente Unión por la Patria, tiene la obligación de hacer una oposición frontal a este paquete que incluye devaluación, DNU, ley ómnibus y medidas represivas que son una anticipación. ¿Viste que volvió a aparecer la RAM? Sí. Había desaparecido, no se hablaba más de la RAM y apareció de nuevo, ¿no? Son las teorías del enemigo interno. Esta señora Mondino habló de terroristas narcosocialistas. Patricia Bullrich habla de dirigentes sociales narcotraficantes. Es decir, empiezan a crear el enemigo interno porque cuando se desarrolla un programa de estas características, pasa lo que pasó en 2001. No se sostiene sin represión. ¿Te acordás toda la gente que mataron en 2001? Patricia Bullrich era ministra de Trabajo. Sturzenegger había hecho el megacanje. Es el corsi recorsi de la historia. Y ahora Caputo, que fue el tipo que generó el mayor endeudamiento en la historia contemporánea de nuestro país, es el que da lecciones de macroeconomía. Volvió el genio de la finanza, es decir, es el tridente macrista del mal. Son esos tipos. No es Milei. Milei es el escribano mayor, lo están usando. Milei es una figura, efectivamente, mesiánica, con algunos rasgos megalomaníacos, que está muy contento con su estrellato internacional y firma lo que le ponen enfrente. Entonces, yo creo que hay, primero, que hacer oposición frontal con la Constitución en la mano, dentro de la legalidad, pero frontal, a este proyecto deshumanizante, antinacional, antipueblo, antitrabajadores, anticlase media, y realmente pensar en un resurgimiento de una alternativa que tenga la justicia social en el centro, pero no en la lengua para decirlo de la boca para afuera, sino para practicarlo de verdad, con planteos reales, que fue lo que lamentablemente no pasó en la etapa anterior y fue lo que nosotros tenemos que reconocer. Es decir, en la etapa anterior, en el gobierno del Frente de Todos, algunas cosas se hicieron, pero las más importantes no se hicieron. ¿Y por qué querés que falte esa autocrítica? Porque digo, hasta ahora hubo un clip, por ejemplo, ¿no? Sí. Una entrevista de un dirigente sindical, que es Facundo Moyano, que se volvió viral justamente porque dijo, en palabras más simples, esto que está diciendo vos. ¿Cómo podemos oponernos o cómo podemos salir a criticar a Javier Milei sin antes tener en cuenta que la inflación que dejamos nosotros fue un desastre, que los salarios que dejamos nosotros fueron un desastre, que el gobierno de Alberto Fernández no hizo nada de lo que prometió? ¿No necesitarías que aparezca justamente Alberto Fernández diciendo eso, Cristina Fernández de Kirchner hablando de eso, o sea, que haya una autocrítica más grande para poder plantear eso? Vos necesitás seducir al votante, generar una sensación de esperanza para decir, mirá, esto que tenés acá es malo, yo lo puedo hacer mejor. Sí. Bueno, Facundo Moyano no es una persona que me agrade particularmente, ¿no? Porque él tendría que hacer una autocrítica de en qué condiciones y por qué se fue de la Cámara de Diputados. Cosa que, me imagino, por sus vínculos con la farándula, a nadie le importa demasiado. Él hizo mucho daño. Pero sin ahondar en ese tema, porque es secundario, y yendo a lo que vos preguntás, eso, más que andar señalando con el dedo, creo que cada uno tiene que dar el ejemplo de hacer su propia autocrítica. En el caso del expresidente Alberto Fernández, sí creo que es un problema serio que, estando en España, siga presidiendo el principal partido de la coalición opositora, que es Unión por la Patria. Creo que debería tomar licencia porque hoy no representa a Unión por la Patria. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires hay un diputado que participó de las movilizaciones, que fue electo por los procedimientos adecuados del partido y que está viviendo en la Argentina. Es decir, es otra situación. Te puede gustar más o menos, tener más o menos críticas. Yo tengo muchas diferencias con Máximo, pero él está acá. Él está ejerciendo su rol para el que fue electo como diputado. Incluso ha dado algunas entrevistas, etc. Pero, insisto, más que ¿por qué particularizo en Alberto Fernández? Primero porque fue el presidente y según el ordenamiento constitucional argentino, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Es decir, ¿de quién es la responsabilidad
de llevar adelante el Poder Ejecutivo del presidente. Los demás son asesores. Los ministros son asesores. Entonces, ¿de quién va a ser la responsabilidad de este desastre? De Milei. Principalmente de Milei. Después hay cómplices, si se quiere. O, si no le quieres decir cómplices, no sé, personas con responsabilidades menores. ¿Y quién es el principal responsable de que no hayamos cumplido con esa premisa que él mismo dijo, que es empezar por los últimos para llegar a todos, en un país que aumentó su tasa de pobreza entre 2015 y 2019, que para un gobierno peronista que dice defender a los más pobres es el peor de los pecados, aumentar la pobreza, pero además no está ejerciendo como presidente del partido de oposición. Entonces, particularizo en él por eso. Después, todo el resto de los dirigentes, yo incluido, cada uno tiene que hacer su autocrítica. Yo, por ejemplo, una autocrítica clara que hago, que la hice varias veces, volviendo para atrás, es, ¿era tan malo Guzmán? ¿Era tan malo Guzmán? Yo me opuse al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y me sigo oponiendo y creo que fue un mal acuerdo, pero ese acuerdo lo votó también Sergio Massa, lo votaron un montón de diputados, etc. ¿Por qué había que, si se quiere, no quiero decir boicoteando porque pareciera que fuera un plan y no hubo un plan, pero yo públicamente lo criticaba. Y así vas limando a un ministro. Y después lo que vino... ¿Te parece mejor que Massa? ¿Te pareció? Sí. Guzmán me parece que fue mejor ministro que Massa y tuvo mejores resultados que Massa. Y si Guzmán hubiese sido ministro los 4 años, estoy seguro que hubiésemos terminado mejor de lo que terminamos después. O sea, a Guzmán se lo acusaba por hacer un ajuste, el ajuste se hizo después. A Guzmán se lo acusaba por no defender bien las corridas cambiarias, hubo corridas cambiarias después. A Guzmán se lo acusó. Bueno, entonces digo, a ellos, ¿por qué no se lo apoyó? Y digo, y yo tampoco lo apoyé. Entonces, ¿y tenía un plan alternativo? De decir, bueno, después de Guzmán viene algo mejor. No. O sea, fue muy infantil ese planteo. Fue un error, y creo que fue un error que le hizo daño a nuestro país. Entonces, primera pregunta. Yo y algún que otro más, no sé si alguien se querrá hacer cargo, ¿criticamos mucho a Guzmán? Sí. ¿Que se vaya Guzmán fue bueno para el país? No. Entonces, ahí tenés un error. Eso es un elemento de autocrítica política que yo puedo hacer con claridad, ¿no? Tampoco es que íbamos bárbaro, ni que se negoció bien con el Fondo Monetario Internacional, ni que Guzmán estuvo fenómeno en renunciar con un tuit, ¿no? O sea, son cosas que yo se le he dicho a Guzmán, pero también le he dicho a otros que con eso nos equivocamos, que eso fue un error, por lo menos desde mi punto de vista. Como fue un error también aceptar un modelo de poder en el que cada ministerio estaba loteado. ¿Qué quiere decir eso? Que por una cuestión de control interno, a cada grupete se le daba un pedazo del Estado. Cosa que está pasando ahora también, ¿eh? Es decir, como botín. El Estado botín. Entonces vos tenés ministros y sigue pasando, y pasa en la Nación y también pasa en la provincia de Buenos Aires. Y te lo digo siendo Axel, uno de los tipos para mí más lúcidos de la política argentina y un futuro presidenciable al que yo apoyaría. Pero a mí no me gusta que se pongan ministros que no tienen ninguna trayectoria en las áreas donde se los pone sin un plan previo. Un ministro tiene que asumir y presentarle al jefe de Estado, sea el presidente, gobernador o el intendente, un plan de trabajo. Decir, por ejemplo, en términos de vivienda voy a hacer esto, en términos de urbanización de barrios voy a hacer esto, en términos de economía social y cooperativas voy a hacer esto. ¿Cuáles son los planes de trabajo? Eso no pasa en ningún lado. Eso no pasa. Entonces, eso es grave. Vos hoy tenés en el Estado Nacional gente que asumió hace un mes y no tiene la más remota idea de cómo se hacen las cosas. La gente de Petovelo, que se encarga de los alimentos. En serio, porque esto me lo han dicho dirigentes sociales de izquierda, peronistas, etc. No saben cómo se distribuye la comida. No es que no quieren distribuir comida. No saben, no estudiaron, no conocen el Estado, no conocen el funcionamiento. Tuvieron un montón de tiempo para poder prepararse para hacerlo. No tienen ninguna preparación. ¿Por qué? Porque son repartijas políticas. Juan. Y eso es un problema, eso es un problema que cada vez que viene un gobierno, del director nacional para abajo, no habría que echar a nadie. Tendrías que tener funcionarios que sepan lo que hacen. Y los demás cargos políticos también gente preparada. Es un problema estructural que tenemos en la Argentina. Se reparten espacios de poder por banda política. Juan, eso hay que terminarlo. Recién mencionabas, y en buena medida reivindicabas a Guzmán. Se me venía a la mente el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Tecnópolis, que creo que debe haber sido a principios del 21, donde básicamente dice, ojo,
el crecimiento que no quede en pocas manos. Sí, total razón tenía Cristina. Y entonces, ¿cómo se encuadra eso con lo de Guzmán? Porque terminó quedando en pocas manos igual. O sea, Pero porque Guzmán no tuvo responsabilidad. Pero claro que tiene responsabilidad, pero si vos ves, este es mi punto de vista, ¿eh? Cómo evolucionó la inflación y cómo evolucionó el índice Gini en el periodo de Guzmán y después del periodo de Guzmán, no es que mejoró, empeoró. Esto es como si yo dijera, me pongo en Milei y digo, qué tremenda la inflación que dejó Alberto Fernández. Y vos, hermanito, la duplicaste. Es decir, que algo esté funcionando más o menos o mal, no quiere decir que cuando después funciona peor, fue muy inteligente haber dicho que estaba mal. Está bien haber dicho que estaba mal, o sea, corresponde la caracterización. Vamos, me retracto lo que dijo. Es inteligente decir que está mal, pero hay que mostrar una perspectiva. ¿Por qué lo vas a cambiar? ¿Cuál es la perspectiva mejor? ¿Qué es lo que vos estás proponiendo? Entonces, ¿en qué derivó eso? De lo que yo también fui parte, porque yo decía exactamente lo mismo. Pero aparte lo decía de manera más explícita. Yo decía, Guzmán no tiene calle, no tiene formación política, no conoce las necesidades de su pueblo, etc. Siempre que podía hablar, porque veía esto, la riqueza se iba acumulando en pocas manos, el crecimiento no se distribuía correctamente, no se estaban desarrollando adecuadamente las políticas de ingreso, no había una recuperación del salario real, seguía la informalidad laboral, veía eso, me frustraba y me quejaba. Ahora, yo no pensé que la acumulación de todas esas quejas iba a derivar en algo que para mí fue peor para el país, ¿no? Entonces, no fue el mal menor, fue el mal mayor. Entonces, ahora bien, de todas formas, más allá del tema Guzmán puntualmente, el gobierno del 2019 no tuvo un plan, no tuvo una planificación de lo que iba a hacer, no tuvo objetivos claros, no se puso objetivos en las cosas de la vida cotidiana de la gente, que es cuánto va a ser el salario real dentro de 4 años. O sea, vos entendés que un tipo asume por 4 años, te tiene que decir a qué va a llegar en 4 años, tomando la situación en la que empieza y la situación en la que quiere terminar. Bueno, ¿cuántas viviendas va a construir? ¿Cómo va a hacer para aliviar las situaciones de los inquilinos? ¿Cómo va a mejorar los hospitales? ¿Cuántas escuelas se van a construir? ¿Cómo va a urbanizar los 5.800 barrios populares donde hay más de 6 millones de hermanos y hermanas nuestras viviendo en el hacinamiento más absoluto? ¿Cómo va a hacer para que los pibes puedan ir a una escuela en buenas condiciones? Bueno, todo eso que se llama planificación no existió. Y es lo que hay que construir como alternativa para cuando haya un cambio político en la Argentina, además de un resurgimiento donde aparezcan nuevos liderazgos, nuevas melodías, sin olvidar nuestra historia, porque es mentira que los últimos 100 años fueron un desastre. En los 100 años hubo momentos malos, hubo momentos buenos y hubo momentos más o menos. Entonces, meter todo en la misma bolsa, eso es creerse el salvador y el único dueño de la verdad. Bueno, gracias Juan. No, Buenas gracias a noches. ustedes. Gracias por la entrevista. En el día de la fecha, la Secretaría de Comercio desreguló, dejó sin efecto, derogó varias resoluciones que tenían algunas varios años, entre ellas una que tenía que ver con la cuestión de los establecimientos educativos y su obligación, entre otras cosas, de informar su ecuación de costos y demás para explicar básicamente cuánto iba a cobrar la cuota. Estamos en contacto con Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, para hablar este tema específicamente. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Walter, a ver, ¿qué pasó hoy? ¿Qué nos podés contar al respecto de esto que mencionaba y cuál es el impacto que puede tener en la vida cotidiana? Bueno, en el marco de esta serie de desregulaciones de la economía y dejar todo librado al mercado, se derogó, como bien vos decías, una resolución que es vinculada a las cuotas de los establecimientos educativos de todos los niveles, incluidos el nivel de educación especial, que tiene que ver con la obligación que tenían los colegios privados previo a implementar la cuota, más allá que la misma era libre, notificar tanto a los padres de cuál era la ecuación de costos, esto es, cuánto incidían las actividades curriculares, extracurriculares, los salarios, etcétera, al momento de aplicar la cuota. Claramente ahora han dejado de tener todo tipo de obligación a partir de esta derogación, inclusive pueden modificar en el transcurso del año escolar el valor de la cuota sin notificación previa a los padres y bueno, esto va a tener un serio perjuicio en todo lo que tiene que ver a aquellas economías de clases medias que envíen sus chicos a este tipo de establecimientos y que se van a encontrar con una situación absolutamente
desregulada, pero que no va a acompañar sus ingresos, claramente. Walter, te pregunto específicamente por un caso. Hay buena parte de las escuelas privadas que tienen subvención estatal o una parte de subvención estatal y esas tenían una cuota topeada, de hecho. ¿Esto también se desregula o se mantiene en vigencia? No, las escuelas que tienen subsidios obviamente tienen que respetar, porque si no allí las autoridades provinciales de cada jurisdicción pueden estar digamos, discutiendo esa posibilidad del subsidio. Pero hay una enorme cantidad de alumnos que, y no muchas veces, Hernán, tiene que ver con las clases altas, sino que se eligen esos establecimientos educativos porque los padres trabajan en doble turno y tienen actividades extracurriculares, porque en el caso de la educación especial, porque la obra social cubre justamente ese establecimiento educativo. O sea, hay una serie de complejidades que no tienen que ver solamente con el ingreso de la familia y que va a traer aparejada serios inconvenientes, le va a pegar, digamos, muy, muy fuerte con el conjunto de aumentos de los que se hablaban hoy, ¿no? El aumento de las prepagas, el aumento de las tarifas, etcétera. A ver, en marzo uno imagina además que el impacto, por ejemplo, de lo que va a ser el incremento desde febrero de las tarifas, prepagas y demás, más los incrementos que ya hubo, va a ser un mes difícil. Ahora, ¿vos qué estás viendo? No sé si tienen algún relevamiento o están siguiendo de cerca desde la Defensoría de cuál puede ser el incremento, la matrícula o el incremento de cuotas de estos establecimientos que estábamos hablando al inicio, al arranque de este ciclo lectivo. Mira, Hernán, entendemos que, digamos, lo que para los dueños de los establecimientos va a ser razonable va a ser aplicar la devaluación más cargos extras que ellos creían que estaban atrasados. Con lo cual nos vamos a encontrar con enormes sorpresas. Obviamente depende de cada establecimiento educativo, pero yo creo que ninguna familia aspira a que la cuota del colegio o del establecimiento educativo donde envía a sus hijos no aumente más del 100% en marzo, digamos, ¿no? Porque también prevé la posibilidad de que terminen ajustando la cuota por inflación, con lo cual una cosa va a ser lo que paguen en marzo y otra los meses sucesivos si la inflación sigue alta o si se protagoniza, como muchos estimamos, algún tipo de devaluación, llamémosle correctiva, la que se implementó en diciembre por el desfasaje de la brecha que se está pensando en el gobierno. O sea, el gobierno no ha tomado ninguna medida hasta el momento que tenga que ver con salvaguardar los derechos de las clases medias y clases bajas que estén acompañando lo que sería el salario. Vos sabés muy bien que no hay ninguna paritaria que acompañe de aquí a marzo lo que se va a perder por el aumento de las prepagas, por el aumento, como mencionabas, de los alimentos, por el aumento de los, en este caso de los colegios privados, pero también básicamente por el aumento de los combustibles. O sea, y aquí los trabajadores y la clase media no tienen la posibilidad de trasladarlo a ningún lugar, digamos, y ese es el grave problema. Nosotros este proceso lo vivimos en la época del macrismo, de hecho son muchos protagonistas de la misma etapa, cuando se produjo este circuito que vos conoces bien. Primero la familia se endeuda vía tarifa, vía colegio, vía lo que fuera. Después utiliza la tarjeta de crédito, que ahora también está liberada las tasas a aplicar en caso de que se efectúe el pago mínimo. Y tienen dos problemas, el endeudamiento en este caso con el establecimiento educativo y con la tarjeta. Para solventar los dos endeudamientos terminan, convergiendo en lo que tiene que ver algún tipo de financiera de estas que existen, claro, a tasas realmente usurarias. Y ahí se produce un endeudamiento familiar que después le cuesta años salir. Entonces me parece que el gobierno no está viendo eso, no está viendo, claro, a dónde lleva a la clase media, ¿no? Walter, ayúdanos a entender, porque tenemos mucha gente del otro lado viéndonos. La Defensoría del Pueblo, ¿cómo funciona? ¿Yo puedo ir a reclamar? ¿Ustedes actúan de oficio? ¿Cómo puede ayudar a la vida cotidiana? No, sí, obviamente se puede reclamar. En el caso de la liberación, no, porque está saliendo por un decreto de presidencia y nosotros tenemos solamente competencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero de todas formas sí lo podemos asesorar en todo lo que tenga que ver con justamente que no paguen cuestiones que vayan más allá
de lo que establece la norma. Ahora, con un gobierno que pretende llevarse todo de la mano de la desregulación y del libre mercado, si eso se termina consustanciando en el Congreso va a ser muy difícil. Por eso también hay una reflexión hacia los legisladores, ¿no? Me parece que es importante lo que van a hacer la semana que viene y que le tienen que dejar la menor capacidad de daño sobre la población a un gobierno que parece en 60 días querer desregular absolutamente todo de un plumazo sin importar los ingresos de los habitantes y de los trabajadores, ¿no? Walter, te hago la última. ¿Y cuáles son los mayores reclamos que tienen hoy? No, hoy hay mucha gente preocupada por la prepaga, Sí. básicamente. Más allá que hay algún amparo individual, no se hicieron colectivos y todo el mundo está esperando que termine la feria para ver cuál es la decisión final, pero vos pensás que una familia o un jubilado, por ejemplo, uno de los casos que atendí hoy, que obviamente cobraba la mínima, pero entre los hijos le pagaban una prepaga como apoyatura a algún tratamiento específico que tenía que abordar. Se le incrementó casi un 70% de diciembre a lo que va a ser el pago de febrero. Y digamos, va a pagar más por la prepaga que lo que percibe por la jubilación mínima. Esa es la preocupación, ¿no? El endeudamiento intrafamiliar que provoca esta situación y que, te reitero, parece no verse cuando ya ocurrió 4 años atrás, ¿no? 5 años atrás. Walter, me quedé preocupado con lo primero que decías, básicamente, de la posibilidad de la dolarización de las cuotas y lo que puede significar para una familia en el mes de marzo. ¿Esto efectivamente puede ser así para buena cantidad de los establecimientos? Sí, porque están liberados de tener que informar cualquier modificación de costos. Es más, yo me temo que en abril trasladen, por ejemplo, la variable tarifas de los establecimientos educativos a la cuota. Claro. O la variable, no sé, cualquier tipo de variable que tenga que ver con lo salarial, si es que hay una paritaria para los docentes, que dicho de paso no van a acompañar seguramente en el aumento de sus sueldos, el aumento que van a proponer los colegios privados. Y reitero, no es una cuestión de que a los colegios privados acuden nada más que las clases más altas de la sociedad, sino que en muchos lugares es la única alternativa que tienen y además, te reitero, en muchos casos utilizan justamente esta modalidad porque las actividades extracurriculares, que muchas veces se agregan y creo que ahora se van a agregar muchas más para poder incrementar la cuota, pero eso va a dejar a mucha gente fuera de ese servicio educativo. Tiene como principal función que los padres, madre y padre, puedan trabajar a veces hasta 2 o 3 turnos para poder solventar la situación que estamos viviendo. Gracias, Walter. Buenas noches. Muy amable. No, gracias a vos, Hernán. Un gusto. Y ayer, a última hora, un episodio realmente llamativo. Ahora lo va a contar Carlos. Vamos a ver las imágenes, pero si anduviste ayer muy tarde por el puente Zárate Brazo Largo, vas a haber visto una cosa francamente insólita y que a algunos nos preocupa por lo que pudo haber significado. Un barco se chocó contra el puente. ¿Cómo es, Carlos? Mirá esta imagen. Se acaba de conocer esta imagen desde arriba del barco. Liberiano. Venía desde Singapur, había hecho Vietnam, Singapur, Brasil, la Argentina. Mirá, vos decís, mirá si estás pescando ahí vos, Gonza, que vas a veces tirás ahí abajo del puente, sacando una lista del agua. Mirá. Mirá. Esa, aparte de justo en la columna, esa es una de las más características del complejo Zárate Brazo Largo. Atrás, la bellísima ciudad de Zárate. Mirá. Apunta ¡Pum! la columna, ¿eh? Ahí ya le dio. En realidad no es que le apunta, rompe timón y se va hacia la columna. Columna 33 del puente Mitre del complejo Zárate Brazo Largo. Rápidamente, aquí ya dieron una alerta. ¿Sabés que Prefectura Naval llegó casi en el momento del choque para tratar de... No se puede hacer mucho, ¿no? Por supuesto, pero sí alertar rápidamente a las demás embarcaciones que tienen que pasar por ahí. De hecho, hay una imagen de un barquito que está casi sobre la costa, que va recto, va bien. Mirá, esta imagen. Mirá, ahí se ve. Te digo, yo tengo un primo que a veces va a pescar ahí. Vos lo ves venir acá
La misma gente explicaba, por suerte esto. golpea contra la columna del puente. Sí, pues llega Mirá, a la costa, se, puede ser se un podía haber desastre. comido el costado izquierdo. Mirá a la izquierda el barquito que va recto Sí. y a la derecha mirá cómo quedó. Este es uno de los costados del barco. Me explicaban esto, es un barco enorme de casi 230 metros de largo por 36, 37 de ancho. No se sabe por qué todavía están haciendo las pericias técnicas para determinar qué fue lo que pasó. Y esto pone, Hernán, una alerta sobre el trabajo que hay que hacer en las embarcaciones que vienen a nuestro país y cómo hay que controlarlas. Porque aquí hay que hacer un trabajo técnico enorme para ahora tratar de ver qué fue lo que sucedió. Explicaban, al puente lo que a vos una picadura de mosquito, nada. Nada. Porque el golpe es un puente que tiene una estructura fortísima, que no le hizo absolutamente nada. Pero sí pone en duda o en tela de juicio qué sucede con los barcos que ingresan a nuestro país y cómo deberían ser controlados. Insisto, cuando el barco cuando da la señal que rompió timón porque tienen que avisar, Prefectura Naval envía rápidamente un guardacosta, como digo, y empiezan a controlar sobre todo el tránsito fluvial en el lugar, Claro. que hasta donde tengo entendido todavía se encuentra cortado. Suspendido. No el vehicular, como dije antes. El barco, el puente, absolutamente nada. El transporte vehicular, de transporte, carga, camiones, colectivos, lo más bien. Pero el fluvial hasta ahora, tengo entendido la última información, continúa cortado y sigue la tarea, como digo, la entidad que tiene responsabilidad ahí es Prefectura Naval, haciendo la investigación. Te quiero preguntar dos cosas. La primera un poco la mencionabas recién, pero digo, Sí. si yo voy ahora a cruzar el puente, no hay problema, no se me va a caer tampoco el puente, ¿no? No se va a caer el puente, como te digo, me explicaba muy bien. No, la estructura es como que a vos golpees contra un mosquito. Absolutamente ok. nada. Absolutamente nada. Podés pasar, podés sacar alguna foto, también no pares arriba del puente porque es peligroso, pero si está todavía el barco, podés sacar alguna foto. Es un barco, insisto, había salido de Liberia, su capital, Monrovia, salió hacia primero Vietnam, después Singapur y pasó por Brasil y vino a la Argentina. Iba a San Lorenzo, seguía hacia el norte. Bueno, ahí el Paraná es no sé si la parte una de las más anchas que tiene el Paraná. Claro. Ahí creo que es el de Las Palmas y el otro es el Paraná Guazú. Este es el puente Mitre del complejo Zárate Brazo Largo. Imagínate otra vez, me explicaban esto. Lo estamos contando, no hay ninguna persona herida, destrozos materiales en el barco, lo van a reparar, el barco va a navegar nuevamente. Por esto no pasa del puente y va contra el puerto. Menos o va mal. contra las ciudades costeras que tiene. O contra un barco que estaba ahí. Un desastre hace. Se lo Fíjate lleva que puesto. mirá a la izquierda cómo el otro va, ves que va en paralelo y va recto, bien pegadito. No sé si es. Mira, no sé si ya es el guardacosta de la prefectura, ¿eh? No sé si es el guardacosta de prefectura. Te la regalo ir ahí al lado, ¿eh? Destacar en estos casos la valentía de la gente que en un barquito, en un gomón, ir al lado de esta mole, 230 metros de largo, casi 40 de ancho, miles y miles de toneladas, no sé la verdad que llevaba, estoy tratando, bueno, es un dato menor en este caso, pero bueno, iba hacia San Lorenzo, Ahora, bandera liberiana, Vietnam, Singapur y Brasil, sí, Hernán. Carlos, ¿viste la imagen de la ruptura que está sobre la parte del barco Sí. fuera del agua? Sí, claro. Es decir, Viendo la imagen, es su costado izquierdo. Este es uno de los pilares que tiene la columna, insisto, columna 33 del puente. Que Porque digo- claro, no sé si se podía acelerar o frenar, ¿no? Digamos, rompe Eso timón. llama un poco la atención, sí, ¿no? Sí, no, Tipo obviamente. un freno de mano no tenemos. No, viste que en el barco no puedes frenar, puedes poner reversa nada más, pero Claro. no sabría decirte en este caso cuál es la maniobra. Lo cierto es que estamos hablando de un accidente que podía haber sido muchísimo más grave dado el porte que tiene este barco, pero bueno, gracias a la pericia de quienes guiaron al barco y a la aventura de Dios que chocó contra la columna, no fue una tragedia. bueno, enhorabuena. La verdad que el daño material se resuelve. Además, por cierto, no parece tan grave cuando uno lo ve. Claro. Enhorabuena que no hubo nadie que finalmente se accidentó con esta cuestión.
la cuestión política. En una entrevista, Javier Milei en los últimos días planteó que en relación a la dolarización no hay plan B. El único camino posible es la dolarización. Escuchen cómo lo decía. Nosotros en el último mes compramos 5.000 millones de dólares y la base monetaria en Argentina es de cerca de casi 8.000 millones de dólares, es decir que, o 7.500 millones de dólares. Con lo cual, si nosotros... Bueno, lo escuchábamos esa partecita, el propio Milei diciendo no hay plan B o vamos a la dolarización. Empezó a hacer una serie de cálculos respecto de cómo dolarizar. Y acá una cuestión medio sencilla, pero lo abro a la mesa. Sí. A ver, me parece que en el gobierno hay debate respecto del camino a recorrer. De hecho, cuando uno ve la dinámica de los mercados en términos financieros, funcionan como si no hubiese en el futuro una dolarización. Cuando uno piensa en una dolarización, podemos pensarlo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es decir, si yo pienso que va a haber una dolarización, en general va a haber una tendencia a dolarizar mis ahorros. Y se supone que el gobierno pretende hacer lo contrario. Recién escuchábamos que hablaba de unos 8.000, 7.500 millones de dólares de base monetaria. Estamos hablando básicamente de la guita que tenemos en el bolsillo, en la billetera, en las cuentas a la vista. Pero además, y hay algo que no mencionaba Milei, tal vez lo decía un poquito más adelante, que es lo que él denomina como pasivo del Banco Central, que básicamente son nuestros ahorros, el plazo fijo, ¿no? Y acá hay una cuestión bien importante, porque ahí ya no son 7.000, 8.000 millones de dólares, sino que estamos hablando de arriba de 30.000 millones de dólares. Y el gobierno necesita eventualmente dos opciones, diría, o tres. Una es o 30.000 millones de dólares, o que vos básicamente no puedas ir a comprar con un corralito o con un plan Bonex, o finalmente algún escenario de devaluación tan significativa. Acá Fabián Medina hace unos días hablaba de un tipo de cambio de 10.000 pesos, para que básicamente pudiera calzar los dólares que tengo con los pasivos del Banco Central. Bueno, el propio presidente insiste en que no hay plan B y el único camino es la dolarización. ¿Cómo lo ven? Una frase para contentar a lo que se le dice públicamente el núcleo duro. Una frase para la tribuna. Hoy por hoy no hay nadie en el gobierno que esté convencido de que están las cuestiones dadas para dolarizar la economía. El dato es ese. O sea, hoy por hoy no está en los planes. No está. Hay que ver, obviamente, si después puede llegar a estarlo, pero si vos te pones a pensar, todos los integrantes de la mesa chica de Milei que decían hay que dolarizar y planteaban el plan de la dolarización, están fuera del gobierno en este momento. O sea, ahora, ¿estamos cerca o estamos lejos? Qué debate, ¿no? No sé si estamos cerca o estamos lejos. Yo te digo que todas las personas que durante la campaña electoral asesoraron a Milei en tema de la dolarización están afuera. ¿Quiere decir que el presidente sacó esa idea de su cabeza, esa promesa de campaña? La verdad que no lo sé. Porque es un escenario desconocido cómo se maneja la libertad avanza. Hace minutos nada más, después lo podemos charlar más en detalle. Hizo enojar a todo el gobierno, a toda la oposición con un tuit que se conoció hace apenas un minuto, que no tiró abajo la negociación, por lo que veníamos hablando del impuesto país, pero sorprende, porque hubo muchos testigos de lo que se habló en esa mesa. Entonces, estamos en un territorio desconocido donde no sabés si lo va a hacer o no. Hasta ahora las cosas que Milei dijo en campaña, la gran mayoría, salvo subir impuestos, que se dijo que se cortaba antes una mano y planteó subir retenciones y retenciones a las economías regionales, las viene cumpliendo. Ahora, que hoy por hoy en el gobierno te puedo asegurar que no hay nadie que lo esté pensando en este momento. Ahora, Gonzalo, hoy hubo una serie de modificaciones, de resoluciones, lo anticipábamos, lo mencionábamos hace un rato, de la Secretaría de Comercio en relación a todo el esquema de desregulación. Había una serie de resoluciones que iban desde el año 2002, si no me equivoco, hasta el año 2022, 2023. En todo ese periodo estamos hablando de más de 60 resoluciones que el gobierno decidió derogar. ¿Les parece que repasamos las principales de ellas? Sí, claro. A ver qué significan y si podemos, qué significan también para la vida cotidiana de los argentinos. A ver, arrancamos. Se eliminó la obligatoriedad de que los bancos informen a la Secretaría de Comercio las tasas de interés aplicadas
al financiamiento de los saldos deudores. Bien, sigue el control, de todas formas acá vale la pena mencionarlo, en el caso de los bancos comerciales, el control que tiene el Banco Central respecto de los bancos comerciales. Así que en lo que respecta a la tasa de interés, de todas formas, los bancos ya no tienen obligación de informar ni la tasa de interés de financiamiento, ni la tasa de interés punitorio, ni lo que se llama costo financiero total, que es finalmente lo que te cuesta un financiamiento concreto. Bueno, ningún tipo de obligación. Yo diría que van un poco más allá y esa no obligación de informar excede la cuestión de los bancos, obviamente los incluye, pero va más allá, incluye supermercados, incluye prepagas, incluye lo que veíamos recién de establecimientos educativos. A ver si tenemos alguna placa más al respecto de lo que significa esta supresión de una serie de resoluciones de la Secretaría de Comercio. Insisto, se suprimieron precios cuidados, bueno, imaginable, y normativas complementarias a las leyes de góndola y abastecimiento de precios justos. Hoy repasaba varias de estas cuestiones. A ver, los supermercados no tienen más obligación de informar precios a la Secretaría de Comercio, entre otras cosas. De hecho, en la gestión de Macri había un sistema que obligaba a los supermercados a informar de manera cotidiana los precios. Acá nos había anticipado, no sé si se acuerdan, el secretario de Defensa de la Competencia, que había mencionado que en principio eso se iba a sostener. Bueno, hoy quedó finalmente derogado, con lo cual los supermercados ya no tienen ninguna obligación y veíamos ahí todo lo que tiene que ver con la ley de góndolas. La ley de góndolas, por cierto, dejada sin efecto dentro del DNU, significa, entre otras cosas, por ejemplo, que las pymes no tengan un lugar en la góndola, que grandes empresas puedan pagar para estar posicionadas mejor, que sabemos que es lo que sucede. Se supone que eso no debería pasar. Claro, pero es marketing. A ver, vas al supermercado, hay productos que están más arriba, más abajo. ¿Se acuerdan el chiste de que una fuerza política estaba preocupado el día de la elección porque sus votantes eran de mayor edad y tenían miedo que se resbalen porque estaba pronosticada la lluvia? Esto es más o menos igual. Uno va al supermercado y hay gente que no puede acceder a lo que está arriba de todo en la góndola, por la altura, que no se puede agachar. Claro. Eso también se negocia. Me decían hace unos días, en una reunión, que básicamente hoy las grandes empresas contratan un repositor que esté presente caminando los pasillos del supermercado. ¿Para qué? Porque otros repositores le dan vuelta a los paquetes. Es decir, que la marca no se vea. ¿Se entiende? Digo, hay una especie de pelea por la góndola. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin es eso? Con el fin de que vos no identifiques el producto, la marca del producto, y finalmente selecciones la que ves, digamos, ¿no? A ver, pero es esto que decía Gonzalo, las esquinas valen más caras, la cercanía con la caja suele ser más caro, el centro, en el medio de la góndola, a la altura de la vista, suele ser más caro. Hoy una de las cosas que se derogó es que, por ejemplo, los productos de características similares, supongamos toda la yerba, tienen que estar en góndolas de características similares. ¿Vieron que a veces va caminando por el supermercado y en el medio de artículo de limpieza encontrás una gaseosa? Sí, claro, decís, ¿por qué esto está acá? Bueno, es una política de precios que, como bien decía Gonzalo, no se puede, pero suele tener un precio. Y en el marco de la desregulación, esto diría que atraviesa en buena medida las cuestiones que se plantearon en el día de hoy, ¿no? Bueno, lo que hablábamos recién con el secretario adjunto de Defensa del Consumidor, las escuelas y universidades privadas, del Defensor del Pueblo, las escuelas y universidades privadas y los prestadores de medicina prepaga ya no tendrán que informar el valor de las cuotas mensuales. A mí me parece que lo más grave de esto, además, es que disocian la cuota del costo. Y una cosa que suele ocurrir, ¿Cómo sería eso? Perdón la ignorancia. Bueno, que a básicamente... mí, por ejemplo, hoy me sorprendió que mi prepaga, incluso nadie me lo pudo explicar, me vino menos de la mitad de lo que... Gracias, acá el productor tiene la misma prepaga que yo. Menos de la mitad de lo que pagué el mes pasado. Yo dije, ¿qué pasó acá? Claro, llegó. ¿No te llegó febrero? Sí, claro, me llegó febrero. ¿Febrero te llegó? O sea, yo pagué, te doy un ejemplo, ¿no? Pagué 30.000 pesos sobre los aportes para el plan que tengo de la prepaga que tengo, y me llegó 20. Hoy, no, ¿qué? 7. ¿70? No, 7.000. Yo dije, acá
Algo pasó. Nadie me lo pudo explicar todavía. Toca el timbre y no te atiende nadie, te dijiste. Sí, pero vos tocas timbre en la FIB y te decís vengan y cóbrenme. No. No tenés que decir nada. No, pero ¿por qué? Si está todo en blanco. Está todo en blanco, o sea, no es que estoy haciendo Sí, cosas. atendete O sea, ahora. está todo en blanco, los aportes que a la seguridad social los tengo declarados en todos mis trabajos. O sea, por eso me llamó la atención. Digo, epa, ¿qué pasó Depende acá? la prepaga y la política de aumentos que ha tenido. Yo he visto en muchos casos un incremento, pero muy significativo en el mes de febrero, con incrementos que habían superado el 100%. Mucha gente me consultó, sobre todo en redes, ¿qué pasa? ¿Este es el aumento? No. En febrero lo que pasó es que las prepagas estrictamente aumentaron desde enero. Entonces, a las que no le cobraron el aumento en enero, se lo cargaron en febrero y probablemente en marzo baje el valor y se empalme con lo que efectivamente va a ser la Pero espera, sucesión porque de precios. Vos ahí estás hablando de servicios, pero marzo es el mes, lo hablaban antes también con los invitados, marzo es entonces el mes a fijarse cuando energía, escuela, cuando arranque el año, entonces ¿es marzo o es abril el mes que vamos a tener? Que nos vamos a dar cuenta cuánto nos va a costar vivir en la Argentina. Es una buena pregunta. Yo creo que va a ser marzo. Me En parece marzo que ya vamos a tener... Sí, estaba pensando en abril, pero por otra cuestión más macroeconómica, que es si eventualmente hay una nueva devaluación o no. Pero dejémoslo, corrámoslo, porque esa es una problemática que podría afectar todo esto, Sí. pero que depende de otras variables. Digamos, si seguimos el devenir de las cosas o los aumentos que están previstos, algunos los tenés en febrero, algunos terminan empalmando en marzo. En marzo, además, vos, por ejemplo, gastás la cuestión de la escuela y con lo cual me parece que en marzo vas a tener, hay otras cosas que después, no sé, los servicios en abril tienen un incremento también, no es que se acaba la cuestión, pero me parece que en marzo vas a diagramar un poco, esto va a ser mi vida Sí. y estos van a ser en principio la curva de gastos, ¿no? Y otra pregunta que te hago. ¿Qué pasa si la inflación en ese momento es 25 o 30 o es 18 o es 15? Porque para mí el nudo gordiano de todo esto, Sí. ley de alquileres, de góndola, es la inflación. Si no controlamos la inflación, después todo lo demás, los planes sociales, la asistencia, tarjeta alimentar, jubilación, por supuesto que ahí entran las balas por todos lados. ¿Se controla o no se controla la inflación en marzo o en abril? A ver, mi humilde Sí, opinión. sí, te pregunto, que sos el que sabe de economía. Enero vas a tener probablemente, para mi forma de ver, un poquito más abajo del 25 que tuviste en el mes de diciembre. Entonces sos mileísta porque Milei dijo que ahí... No lo voy a llevar en andas a Caputo. Reíte tranquilo. No, pero lo que digo es, si tenemos lo mismo de 25, que me parece una catástrofe, Sí. o tenemos 20, ya es extraordinario. ¿Es así o no? Sí, yo creo que va a estar quizás algún puntito arriba de 20, pero debajo de 25. ¿Qué puede pasar en febrero? En febrero empieza la curva de aumentos de lo que tiene que ver con tarifas. Claro. Y acá yo separo dos cuestiones. Primero, no tenemos precisiones de cuáles van a ser los aumentos. Esto no es menor, porque, a ver, si el gas me lo vas a duplicar o Claro, vas si a es aumentar 40, 10%, claro, no es lo mismo. claro. Si es 10 o 100, Claro. Y el impacto que puede tener en la actividad comercial. Esto es bien importante. Sí, la Va pyme. a empezar en febrero. Ojo, porque tal vez vos en febrero no ves un incremento sustancial o tal vez se te duplica, pero estás en un mes que, por ejemplo, el gas consumís poco. nada. El casi problema nada. lo vas a tener en mayo, Sí. en junio. Sí. ¿Bien? La otra cuestión, a mí me parece que en febrero vas a tener un impacto al alza por lo que tiene que ver con los servicios. Es prematuro pensar o evaluar qué va a pasar con los precios. Hay que esperar a la evolución de los precios en febrero. Por ejemplo, si la carne aumenta, la carne tiene un impacto fenomenal. Sí. Si la carne queda planchada, febrero puede estar más moderado. Ahora, marzo sí creo que vas a tener el impacto de la segunda cuota de los aumentos de la luz o del gas. Vas a tener el impacto de lo que tiene que ver con la canasta escolar. Sí, La canasta claro. escolar se te va... Sí. A ver, en general, la canasta escolar suele, o el rubro educación, se mueve, supongamos, si la inflación era 10, se movía al 4, todos los meses, 5, ¿entendés? La mitad. Sí. Ahora, en marzo era 30, ¿se entiende? Sí, claro. En el mes de marzo siempre saltaba mucho. Entonces, ahí vas a tener un impacto al alza y yo creo
pensar para adelante depende de varias variables, con lo cual es difícil especular. Mi forma de ver es que si tenés una nueva devaluación vas a tener un nuevo incremento inflacionario. Pero bueno, estoy estirando un poco el análisis. Me parece que vas a tener esta curva que recién mencionaba. Cuando Gonzalo preguntaba la cuestión de los costos, a ver, ¿qué tenían que hacer los establecimientos educativos? Tenían que ir a la Secretaría de Comercio y decirle, mirá, me aumentaron los salarios esto, los servicios esto. Esta fue mi curva de aumentos y entonces hacía una curva de cuota adecuada más o menos a esos aumentos. Bueno, ahora no. Ya no. ¿Y qué pasa si, porque a ver, vivimos en una Argentina con inflación, todos padecemos esa cuestión, qué pasa si cuando el Estado, como se quejaban empresas de servicios, alimentos, bienes, etcétera, de que los aumentos que se establecían eran por debajo a la inflación? ¿Cómo se llega a eso? Porque yo entiendo que tenés dos votos, o privilegiás uno o privilegiás a otro, porque hay una manta corta. ¿Cómo haces para que eso confluya en algo que sea beneficioso para ambas partes? Bueno, en realidad tendrías que ordenar la macro, pero en términos, o en particular a mí lo que me parece es que cuando vos, por ejemplo, recién lo decía Grabois y hacía hincapié particularmente en la devaluación. La devaluación, cuando uno mira el proceso histórico en materia inflacionaria en la Argentina, encuentra que quizás la polea principal de transmisión a los precios es la devaluación. Es decir, cómo se mueve el tipo de cambio. Yo devalúo en la Argentina y suele tener impactos significativos sobre precios. Con lo cual, devaluar y agregarle a eso un esquema de desregulación, para mi forma de ver, es un combo tremendo. Porque básicamente te estoy aumentando los costos, en buena medida, y liberándote de cualquier tipo de control, regulación, acuerdo, lo que sea, para que vos lleves tus precios al indicador que quieras. Por ejemplo, la evaluación del tipo de cambio. Yo recién hacía hincapié en lo que mencionaba el defensor del pueblo adjunto de la provincia, de que la cuota de la escuela puede tender a estar dolarizada. ¿Cuál es el sentido? ¿Dolarizar la cuota de la escuela? No tiene mucho sentido, pero bueno, veremos cómo sigue la cuestión. Bueno, si estábamos hablando de que había una fumata blanca entre el gobierno y los gobernadores, entre los gobiernos, los 16 gobernadores del peronismo, el radicalismo, el PRO y partidos provinciales, ahora ese humo blanco pasó a ser negro, si vos querés. ¿Por qué? Ha salido un tuit de la oficina del presidente, que es parte de la usina de comunicación oficial, que dice: la oficina del presidente reitera que el impuesto país y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, se discutirá más adelante. Y vos me dirás, ok, no es lo que hablamos, no es lo que hablamos en este momento, no es lo que hablamos durante el programa cuando terminó la reunión del CFI. Sí, pero ¿sabes cuál es el punto que generó la discordia? ¿Cuál? Que se le había planteado, según los gobernadores, que ellos podían presentar cuando quisieran un proyecto de ley, incluso se iba a empezar a trabajar se iba a empezar a trabajar mañana mismo con los equipos técnicos, lo contábamos en este programa y también lo contábamos en el noticiero con Rolando Graña. Y ahora esta cuestión queda supeditada a la aprobación de la ley. Básicamente la reunión del día de la fecha. Se fue para atrás porque, y acá viene el tira y afloje. Claro. ¿Por qué te digo eso? Porque los gobernadores y los diputados que estuvieron ahí, cuando vos hablas con ellos, dicen que incluso Francos planteó la posibilidad de cambiar el impuesto país vía decreto. Claro. En ese momento, según dicen, insisto, una parte de esta negociación, los gobernadores y los diputados dijeron: momento, no, por ley, porque un decreto puede ser tirado atrás por otro decreto. Claro. No, ley. A lo que Franco, según, vamos de vuelta, y perdón que sea tan digamos, incisivo con esto, pero hay dos cuestiones, hay dos, digamos, grupos en cuestión. Quiero ser ecuánime en ese sentido. Los gobernadores dicen: vaya por ley, vamos a presentar cuanto antes un proyecto. Okay. Ahora el gobierno y Francos puntualmente rechazan esa afirmación y dicen que no hubo un plazo y que recién se va a discutir todo lo que tiene que ver con el paquete fiscal
y la coparticipación del impuesto país después de la aprobación de la ley Ómnibus. Y hasta ahora, 22:45 de la noche, estamos en contacto con Estados Unidos, con nuestro querido Adrián Sack. ¿Cómo va, Adrián? ¿Sigue haciendo calor allá? ¿Qué temperatura hay? Mira, en este momento, Hernán, está fresquito, hace 6 grados, vas a notar cierto vapor saliendo de mi boca por el contraste entre el calor de la noticia y el frío atmosférico acá. Pero me saqué los guantes, ¿viste? Es un poquito más como para que se vea, porque si no parece el Teatro Negro de Praga. ¿Te acordás que tenía la cara en la oscuridad así, sobresaltando y el resto no se veía nada? Claro, entonces no iba a parecer tan de noticiero, sino iba a parecer un entorno más artístico. Entonces vamos hasta acá nomás, escenario habitual con las banderas de Argentina y Estados Unidos que tanto te gustan ahí. Y bueno, nosotros acá con noticias siempre inquietantes. ¿Por qué? Porque estamos en año electoral y acá además de lo que pasa en las campañas en la mayoría de los países del mundo, acá tenés un componente que es el internacional para Estados Unidos y en este caso la presencia militar de este país en el Medio Oriente, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Tuvieron aquí, han sufrido las primeras bajas, además con nombre y apellido y cara, y muy sensibles, en los ataques. En este caso, creen e insisten que se trata de Irán, ¿no? De fuerzas respaldadas por iraníes, que mataron a 3 soldados que, atención, son de acá, de este mismo estado de Georgia, 3 soldados muy jóvenes y muy capacitados, en un puesto en Jordania, ¿no? Estaban ahí en el medio de una zona muy disputada, en un destacamento llamado Torre 12, que tiene a soldados muy especializados, eran de la compañía de ingenieros de aquí de Georgia, del Fort Moore, y muy jóvenes ellos, ¿no? Sobre todo circulaba mucho aquí, acá se le pone cara, ¿no? A los caídos. Nosotros en Argentina vemos, bueno, son 3 soldados de Estados Unidos, pero acá vos te podés imaginar que mataron a una chica de 23 años, no sé, por ejemplo, cuando yo llegué acá, hacía de niñera, no sé, y decís cómo mataron a una chica, lo ves como algo mucho más cercano y les dolió mucho aquí a los estadounidenses, que bueno, la oposición ya le está pidiendo a Biden una respuesta enérgica. A Biden hasta ahora lo que dijo fue... Sí, te quería preguntar por eso. A ver, ¿qué dijo el gobierno? Y oficialmente, ¿cuál fue la postura del gobierno? Y además, digamos, si hay cuestionamientos, ya medio me lo anticipaba, pero hay cuestionamientos, estamos en casi plena campaña. No sé si Trump dijo algo al respecto, por ejemplo. Bueno, la oposición republicana, en realidad el trumpismo más que Trump, Trump estaba un poco callado o no está haciendo tantas declaraciones desde que ve qué posición tomar respecto del juicio que perdió por los 83 millones de dólares. Claro. Está contenido, digamos, dijo unas frases muy cortas y no habló más después. Es un momento que él considera para guardarse, sabe muy bien guardarse cuando hay que guardarse, pero el trumpismo lo que dijo es que no hay que dar vueltas y hay que atacar a Irán. Bueno, desde el gobierno, ¿qué dijeron? Biden lo único que dijo, tomó el micrófono en una conferencia de prensa y dijo, este ataque, estas 3 muertes y estos 40 heridos que fueron víctimas de un ataque de drones, ¿no? Que es una marca típica de Irán, que fabrica estos drones que también le vende a Rusia, ¿no? Los hemos ya visto en Ucrania. Dijo, vamos a responder a esto, pero ¿qué piden justamente los republicanos? Es atacar a Irán. Pero ¿qué pasa? ¿Qué respondió el gobierno? No Biden ya directamente, pero sí los voceros del gobierno dijeron, si nosotros atacamos a Irán directamente comenzaríamos la 3ª guerra mundial, porque Irán ya es una potencia bélica de tamaño medio, digamos, pero que es fabricante de armas, cree que posee armas nucleares y armas de destrucción masiva, con lo cual meterlo en este debate bélico, ¿no? Sí, pero ya sería, en este escenario, sería llevar a la guerra del Medio Oriente a proporciones inmanejables, ¿no? Ahora, Adrián,
Esta es la postura oficial de los republicanos. ¿Es una bravuconada en este momento? Te lo pregunto porque supongamos que mañana gana Trump en la próxima elección. ¿Tenés una invasión a Irán? No. No. No, seguro la que gran no. Milei esa. Trump todo lo que dijo es, en caso de que yo gane, en 24 horas finalizo el conflicto con Rusia, entre Rusia y Ucrania, y estabilizo la situación de Medio Oriente. Trump hasta ahora, bueno, es muy polémica su relación con Vladimir Putin, ¿no? Que también es aliado indirecto, a veces más directo también de Irán, ¿no? Conforma todo ese bloque que ingresaría en una eventual contienda a escala mundial, ¿no? Con la NATO por un lado y con Rusia y sus países aliados y China por otro, China pivoteando por lo menos ahí, pero sí, más cerca a Rusia. Trump tiene una relación con Putin que es bastante sombría, digamos, porque nunca él lo atacó directamente a Putin cuando fue presidente y cuando no fue presidente solo se abrió la boca fue para elogiarlo. Entonces, él con esto, algunos dicen que es porque lo tiene... digamos, muy condicionado Putin a Trump, dice que tiene muchos secretos personales de él. Como Eso es del lo que se decía en su momento, por lo menos cuando era... ¿Cómo? Lo tiene extorsionado. Pero como entonces Trump nunca... Eso que se dice, Adrián, es consecuencia de en su momento, ¿te acordás que estaba la cuestión de los hackeos rusos que habían tenido injerencia en la elección de 2016? Sí, además de secretos de Estado, Trump, recordemos que también se llevó documentos a su casa de alta sensibilidad, de alta confidencialidad, que tenían secretos militares. Sí, lo tiene. Es una de las 4 causas por las que está imputado en la justicia. Sacando a la posible imputación de la Corte Suprema, que tenemos que esperar al 8 de febrero, falta muy poco para esto, ¿no? Acerca de descalificarlo o no por sedición, eso sería lo más grave de todo. Después de eso, la más grave es la de los documentos que se llevó a su casa. Y después viene ahí nomás esta de haber tratado de dar vuelta a la elección, que podría derivar justamente en la conspiración por la insurrección. O sea, está todo relacionado. Pero, ¿qué pasa? Trump promete esta paz. Él siempre vende, digamos, su política internacional diciendo, conmigo no había conflictos internacionales, ¿no? Es una verdad a medias. Él había bombardeado Siria también, pero no se le descompuso el tablero mundial. Esto es cierto como a Biden, que nunca pudo manejar la situación prácticamente desde que asumió y se tuvo que retirar de Afganistán, que era algo que ya estaba programado desde la época de Trump también, lo de Afganistán. O sea, hay que tomarlo también con pinzas lo que dicen unos y otros. Pero lo cierto es que Biden está muy complicado en el frente internacional, cada vez tiene más problemas, ¿no? Porque el Congreso está permanentemente pidiendo desde la oposición más financiación para la guerra, sobre todo para Israel y para Ucrania también. Y bueno, entra también el tironeo político aquí, de ver cómo se lo puede apretar y mostrar débil a Biden también, ¿no? Adrián, bueno, muchas gracias. Mañana te voy a preguntar por Robert Kennedy, pero lo dejamos para mañana porque nos quedamos sin tiempo, así que te la dejo picando para que mañana nos cuentes cómo es la cuestión. Buenas noches. Te tiro el título. Sí. El lobo solitario, Robert. Muy bien. Después hablamos mañana. Dale, gracias. Buenas noches. Dale. Bueno, mañana vengo. Claro. Y nosotros nos vamos, ¿no? Estamos claro. bien. Mañana nos encontramos a las 21 por la pantalla de A24 con estos dos genios. Gracias, Hasta mañana. Estamos